Una de las maneras en la que desarrollamos líderes servidores es al desarrollar siervos. Creo que puede ser algo un poco peligroso decirle a alguien, sabes, yo creo que tienes potencial de liderazgo, voy a desarrollarte como líder. ¿Ves? ¿Qué podría empezar a pensar esa persona? Puede que él o ella empiece a pensar, soy bastante bueno, ¿no? Él piensa que soy un líder, entonces debo ser mejor que estas otras personas, ¿verdad? Así que yo voy a ser un líder y esas otras personas no lo serán. De esa forma, puedes crear una expectativa que no es saludable. Por eso prefiero no hablar tanto de desarrollar a alguien como líder. En lugar de eso, prefiero decir, quiero ayudarte a ser un mejor siervo. Entonces, cuando encuentro a alguien dispuesto a ser un mejor siervo, sea cual sea su trabajo, ya sea mejor consejero, mejor maestro, mejor administrador de un ministerio, estoy ayudándole a que sea un mejor siervo. En mi experiencia, si intentas formar a un líder, podrías obtener un ego grande. Si formas a un siervo, probablemente obtendrás un líder siervo. Esos líderes comenzarán a surgir. Puedes entrenar a muchas personas para ser siervos, pero empezarás a ver quiénes son aquellos que tienen esa capacidad para que otros los sigan, que son ejemplares en su carácter, que caminan la milla extra, tienen mucha fidelidad, muchos dones, la capacidad de ser enseñables que ya habíamos mencionado. Comenzarán a emerger y luego empezarás a invertir más en ellos. Así que prefiero hablar más sobre el desarrollo de siervos y cuando ves que esas personas están surgiendo como líderes, inviertes en ellas. George Patterson, se los mencioné antes, fue alguien que trabajó en Honduras y a través de la formación de líderes, movilizando líderes utilizando un programa de educación teológica por extensión, él vio cómo se plantaron 100 iglesias. Y él escribió esto. Cuidado con los objetivos educativos tradicionales que se enfocan en educar a un hombre o una mujer. Los objetivos de la educación bíblica buscan edificar a la iglesia. Ahora, eso es profundo, especialmente en culturas occidentales que tienden a ser más individualistas. Tendemos a centrarnos en la persona. Voy a invertir en ti como persona y ayudarte a ti a desarrollarte como persona. Eso no es necesariamente algo malo, pero si leemos la Biblia con cuidado, por ejemplo, en 1 Corintios 12, se habla de que los dones son dados para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, incluso habla de personas que usan sus dones espirituales para edificarse a sí mismos y dice que ese no es el punto. Los dones espirituales no se dan para que tú te construyas o tú te sientas más importante. No se trata de ti. Los dones espirituales son para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que otros sean servidos. Por lo tanto, la idea que creo que Patterson está planteando aquí es que tú entrenas a las personas, las formas de una manera en que están prácticamente edificando el cuerpo de Cristo y no solo siendo edificadas individualmente. Eso significa que la forma en que los entreno estará directamente conectada con el servicio de nuevo. No aíslo a la persona. La entreno, la edifico y luego intento insertarla de nuevo en el servicio. Este es uno de los desafíos que enfrentamos con la educación teológica más tradicional. Nosotros sacamos a una persona de su lugar natural de servicio, de su iglesia, y la colocamos en una escuela bíblica o en un seminario, y está aislada ahí por unos años. Luego le decimos, bueno, después de 3 o 4 años te hemos convertido en un líder. Y claro, le decimos, anda directo a la iglesia. Y por supuesto, estoy describiendo esto de manera un poco extrema. La mayoría de las escuelas hoy en día tienen formación práctica incluida, porque descubrimos que simplemente no funciona. Pero aún más dentro del contexto de la iglesia local, queremos conectar el desarrollo de las personas directamente con el desarrollo de la iglesia. Y constantemente enfatizamos que no se trata de ti como individuo, no se trata de que seas un mejor siervo, sino de que el cuerpo sea edificado. Así que la forma en que entrenamos siempre estará conectada con necesidades reales, con personas reales, con problemas reales en la iglesia y no con cosas hipotéticas que no nos permiten aplicar eso en el servicio. Yo he encontrado que este es un concepto muy, muy útil. Un punto más sobre la idea del carácter de liderazgo.
He escuchado decir que enseñas lo que sabes, pero reproduces quien tú eres. ¿Entienden la diferencia? Enseñas lo que sabes, puedes transferir conocimiento de la cabeza de una persona a la cabeza de otra, pero tú reproduces quien tú eres. No es suficiente transferir simplemente conocimiento de mi cabeza a la cabeza de alguien más. Eso puede enseñarse. Pero si yo quiero realmente reproducir líderes servidores, tengo que ser uno yo mismo. Porque las personas van a seguir lo que hago, no solo lo que digo. Van a obtener el conocimiento, pero van a mirar mi vida y preguntarse, ¿cómo luce su vida en relación a este conocimiento? El carácter no es algo que se puede enseñar con una cantidad de conocimiento bíblico. El carácter se capta más al tener modelos a seguir, al ver la vida en acción, al ver a la persona sirviendo y viviendo el carácter de Cristo, quiénes somos realmente. Y como maestro y como alguien que busca ayudar a otros a desarrollar su carácter en Cristo y su capacidad para servir, si yo siempre tengo que estar mirando mi propia vida y preguntándome, ¿estoy viviendo lo que espero de la vida de los demás? Aunque seguimos siendo un proyecto benéfico, tus donaciones son fundamentales para que podamos cumplir con nuestro ministerio. Contamos con tu apreciado apoyo y cooperación. Para más información, por favor, visita tvsseminary.com. Un punto más relacionado con esta idea de que enseñas lo que sabes, pero reproduces quien tú eres. Yo pienso en lo que dijo el apóstol Pablo, sigan mi ejemplo así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y eso es una exigencia bastante alta. Eso significa que yo tengo que ser un seguidor de Cristo y otros, con suerte, imitarán lo que hay de Cristo en mí. Pero sobre esta idea de ser un líder servidor había una pregunta. A menudo notamos que la cultura que nos rodea realmente influye mucho en nuestras iglesias y en los estilos de liderazgo de la iglesia. Tú hablaste acerca de siervos líderes y cómo servir. ¿Cuáles son las maneras y los métodos en los que podríamos ir de un estilo de liderazgo autoritario a un estilo de liderazgo de servicio? Bueno, de nuevo, creo que hay una amplia gama de estilos de liderazgo que Dios puede bendecir. Pero al mismo tiempo tenemos estas pautas de carácter descritas en las Escrituras. Así que lo primero que diría es, estudien las Escrituras. A veces vemos a Pablo siendo un líder bastante fuerte en la forma en que escribe las iglesias y espera que cambien ciertas cosas. Así que él puede ser un líder bastante fuerte, pero si miras al apóstol Pablo, él siempre está dispuesto, siempre busca lo que es mejor para la iglesia. No intenta ponerse a sí mismo por encima de los demás o defenderse solo porque alguien lo atacó. Siempre es por preocupación por el Evangelio. Así que creo que una de las cosas que se puede hacer es estudiar las Escrituras y ver la forma en la que ciertos líderes de la Biblia, ya sea Moisés, el apóstol Pablo, Jesús, cómo ellos ejercieron el liderazgo de manera útil o perjudicial. No todos los líderes de la Biblia fueron buenos líderes. Así que estudiar la Biblia es una cosa y realmente orar para que Dios nos dé un corazón de servicio, de siervo y de humildad. La humildad es la clave para todo esto. Y de nuevo, creo que algunos líderes tienen miedo. Tienen un poco de miedo de que si relajan su control sobre todo lo que ocurre en su iglesia, de alguna manera todo va a convertirse en un caos. Ese generalmente no es el caso. Cuando vemos que las cosas se desarrollan de manera negativa, sí, necesitamos actuar, pero creo que a veces hay miedo y a veces hay ego. Queremos ser las personas que controlan todo.
Pero aprender a confiar en Dios y aprender a ver a Dios obrando en la vida de las personas y ayudarlas a desarrollarse es algo por lo que la gente necesita orar. Así que creo que esa es una buena pregunta para que cada persona o cada iglesia en su propia cultura responda. Es difícil para mí desde el exterior decir cómo se verá esto en tu cultura, pero creo que estudiar las Escrituras y orar mucho será el camino para llegar hasta allá. Muchas gracias. Bueno.